Hola, mis apreciados hermanos. Durante algunos días vamos a estar hablando en nuestro podcast acerca de la alimentación y la Biblia. Una gran realidad que en este momento vivimos en todo el mundo es que una buena cantidad de personas vive con problemas de salud y todas las enfermedades que conocemos tienen su origen en la alimentación que llevamos. Uno de los textos más importantes sobre el tema de la alimentación lo encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo número 1 y versículo número 29. Dijo también Dios: os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Eso será vuestro alimento. Es decir, antes que el pecado entrara a la tierra, Dios estableció que el hombre debía alimentarse de frutos, de verduras, de semillas. Es decir, que los árboles fueron creados con una función específica, y es que su fruto fuese de alimento para el ser humano. Sin embargo, en el capítulo 3 de Génesis nos narra la historia cómo fue que el pecado entró a un plan perfecto que Dios estaba desarrollando. Y el pecado trajo consigo la muerte. Más adelante, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 15, encontramos la primera muerte, y fue la muerte de corderos. El fin de la muerte de estos corderos no era que Adán y Eva se los comieran. No encontramos indicios de que ese fuese el objetivo de esa primera orden. El objetivo era enseñarle a Adán y Eva que su desobediencia, que su rebelión traía consigo la consecuencia del pecado, una voluntad adversa a la voluntad de Dios, pero que por ese pecado, por esa transgresión a los mandamientos de Dios, Dios había provisto desde las edades eternas una solución, y la solución es la muerte de Cristo, que ahora allí en ese momento en Génesis 3:15 está siendo puesto de manifiesto a través de un simbolismo. El ser eterno Hijo de Dios debía morir por el pecado que el hombre acababa de cometer. Más adelante encontramos entonces ya que existe un conocimiento probablemente empírico entre los primeros pobladores de la tierra. Vamos a hablar acerca de Noé. Noé ya sabía que habían animales limpios y que habían animales impuros. Más adelante vemos a Abraham, que ya comía carne. Pero todo esto no era parte del plan de Dios original. Esto simplemente fue introducido después de que el pecado entró a la tierra. Y cuando vemos más adelante, llegamos al capítulo 11 de Levítico, imagínense cómo se degradó el hombre, cómo comía tantos animales, que Dios tuvo que establecer una regla, y la encontramos en Levítico 11, donde Dios establece que existen algunos animales que no deben ser comidos, que existen algunos animales que no se deben comer. Y eso no era para decir sí, podemos comer de todos los animales, no. Era para especificar y para menguar, es decir, para abrir la oportunidad, la puerta de la oportunidad a que el hombre volviera a retomar el plan original que Dios había establecido antes de que el pecado entrara. En otras palabras, lo que encontramos en Levítico 11 de ninguna manera establece que el adventista moderno deba consumir los tipos de carne mencionados allí. Al contrario, es el enfoque de Levítico 11. Nos enseña que es precisamente eso lo que nos abre la posibilidad de poder retomar el plan original de Dios. Ahora fíjense qué interesante esto que les voy a mencionar. El plan original de Dios es que la tierra llegase a existir sin pecado, que el hombre y la humanidad entera poblara la tierra en un ambiente de armonía, sin desobediencia y sin el problema y las consecuencias que el pecado trajo. Y el propósito de Dios con nosotros es que alcancemos de nuevo esa medida, podamos llegar a la altura y podamos
ir al cielo o a la tierra nueva, que en todo caso será así, y poder disfrutar del plan que se vio interrumpido allá con la desobediencia de nuestros primeros padres. Ese es el propósito de Dios. En otras palabras, que el plan original de Dios, de nuestra alimentación basada en frutas, verduras y semillas, que se vio interrumpido por el pecado, continuará en el cielo, continuará en la nueva tierra. Entonces la pregunta que debemos hacernos es, si ese era el plan de Dios original y nosotros que nos estamos preparando para ir al cielo, ¿cuál debe ser nuestra manera de vivir y de alimentarnos diariamente? Pues si en el cielo no habrá comida de carne, que algunos ponen en duda esta declaración, pero en realidad es muy sencillo y es muy lógico. Para que haya carne en un plato, en una mesa, es necesario que un animal muera. Y en el cielo no habrá muerte. Por lo tanto, no habrá carne. Ahora bien, el libro de Daniel nos presenta una de las ventajas que nosotros podemos obtener al decidir dejar de consumir carne. Y es que Daniel y sus 3 amigos habían llegado desde Judá, habían sido llevados por el rey Nabucodonosor, y cuando ellos llegaron allá se dieron cuenta de todo lo que comían. Por tradición, por costumbre y por mandato divino, el pueblo de Israel no comía ciertas carnes, inclusive hasta el día de hoy. El pueblo no comía cerdo, no comía los animales mencionados que no se deben comer en Levítico 11, no se comen. Sin embargo, cuando llegan a Babilonia se dan cuenta que había una gran cantidad de animales que ellos nunca habían comido, que también los babilonios comían. Y ahora Dios les quiere presentar lo mismo que hizo con el pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto. Al pueblo de Israel les presentó la oportunidad de que pudieran salir de Egipto y dejar de consumir todo lo que en Egipto se consumía, y por eso está Levítico 11. Y a Daniel y a sus amigos les presenta Dios la oportunidad de enseñarle, de ser testimonio en Babilonia de que existe una alternativa. El propósito de Dios era tocar el corazón del rey. A través de Daniel y sus amigos les presenta una alternativa, y la alternativa con consecuencias verídicas allí en ese momento. En 10 días ellos eran muy superior al resto de los consejeros del rey. Mis queridos amigos, durante estos podcasts vamos a estar estudiando las ventajas y los beneficios de poder vivir una vida plena sin necesidad de caer en el problema, la adicción y la costumbre de consumir carne en nuestras cocinas. Y no lo digo por el sentimiento animalístico, lo digo simplemente porque nosotros como creyentes nos estamos preparando para el reino celestial, y al prepararnos para el reino celestial significa entonces que allá no habrá carne, no habrá muerte. Por lo tanto, necesitamos abandonar toda costumbre, toda alimentación que degrade el nombre de Dios en nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos, y nos vemos en nuestro siguiente podcast. Un abrazo para todos.